Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Captain America número 5, con guión de Chip Zdarsky y arte de Valerio Scitti. Espero que les guste. La historia comienza en el pasado. David Colton regresa a su hogar cargando el cansancio de Bagdad y Ramadi. Camina hacia su casa, intentando aferrarse a la idea de que volver significa recuperar algo de la vida que dejó atrás. Su madre, sorprendida al verlo en el umbral, corre hacia él y lo abraza con fuerza. El hogar no ha cambiado, pero él sí. Bajo el uniforme, el desgaste ya es visible. Mientras tanto, en el presente, resuena la frase que Dave le dijo a Steve, que para él todo ya se terminó. Que es hora de limpiar los cuarteles y meterle una bala al tirano y darles a esas personas el futuro que se merecen. En Latveria, la tensión escala. Los manifestantes exigen que cesen las muertes, mientras Colton habla con Steve por radio y afirma que ha llegado la hora de actuar contra el tirano y darle a la gente el futuro que merece. No aclara más y corta la comunicación, indicando que lo verá al otro lado. En el centro de la plaza, algunos soldados apuntan sus armas contra la multitud. Steve interviene y les recuerda que dirigir armas hacia su propio pueblo exige una certeza absoluta que ellos ya no tienen. El comandante que los dirigía ha desaparecido y la cadena de mando está fracturada. Confundidos, los soldados retroceden para esperar nuevas órdenes de Doom. Wolf, líder de los rebeldes, advierte que Doom no ha terminado, pero Steve se enfoca en otra urgencia. Necesita saber dónde están los cuarteles militares. Sospecha que Colton se dirige hacia allí y que su objetivo implica más derramamiento de sangre. Wolf pregunta por qué Steve quiere dirigirse a los cuarteles, y Steve explica que sospecha que Colton va hacia allí con la intención de matar a más soldados latverianos. Necesita detenerlo antes de que escale la situación. Wolf no comprende por qué alguien querría impedir la muerte de militares que apuntaron sus armas contra su propio pueblo. Pero Steve insiste. Esos soldados están desorientados. Han recibido un golpe que supera cualquier ataque físico. La violencia ahora solo reforzaría el conflicto. Steve recalca que un ciudadano estadounidense, masacrando tropas latverianas sin provocación, provocaría una reacción internacional inmediata y dañina. En lugar de venganzas, deben comenzar a reconstruir apoyos para evitar un ciclo mayor de represalias. Wolf admite que no puede ayudar a salvar la vida de esos soldados, pero sí puede mostrarle el camino hacia los cuarteles. Antes de avanzar, le pregunta a Steve si sabe conducir motocicletas. Nos movemos a los cuarteles. La situación ya se ha desbordado. La nieve está marcada por rastros de sangre y cuerpos de soldados dispersos por el terreno. Un soldado informa que Captain America ha atacado las instalaciones. Otro soldado responde satisfecho ante la noticia, convencido de que podrán detener a un solo hombre y que Doom estará complacido. No llega a terminar la frase. Una bala lo atraviesa de inmediato. La responsable es Julie Slate, que aparece apuntando su arma. Tras eliminar al soldado, exige saber dónde están esos cuarteles. Volvemos al pasado, al hogar de Colton. David está sentado en la mesa mientras su madre le sirve café. Ella comenta lo que él debió haber visto en las guerras por las que pasó, y recuerda que muchos no regresaron. Le confiesa que, cuando él se fue tras la caída de las Torres Gemelas, sentía mucho enojo por su partida y por lo que sucedía en esos países, aunque ese enojo se transformó con el tiempo en un dolor persistente. David responde que lo entiende. Aún cree que fue a esas guerras para hacer el bien y llevar democracia. Pero no logra terminar la frase y comienza a llorar. Su madre lo sostiene para consolarlo, y David admite que a veces siente que ese dolor es lo único que tiene. Volvemos a Latveria, en el presente. Steve avanza en motocicleta por la estepa helada de Latveria. A la distancia, distingue los cuarteles que está buscando y detiene el vehículo para aproximarse con cautela. Mientras se dirige hacia el lugar, encuentra a una muchacha sola, refugiada detrás de una roca. Es la hija de la embajadora. Steve se acerca a la muchacha y le asegura que la ayudará. Ella responde que eso fue lo que él le dijo, pero explica que su padre está muerto y que luego la llevaron hasta ese lugar para dejarla allí. Steve reconoce su acento y le pregunta si es estadounidense. Ella asiente. Le indica que permanezca donde está, mientras él busca ayuda. Después, Steve atraviesa las defensas de los cuarteles, mientras solicita apoyo para evacuar a un civil y al capitán Colton, aunque la comunicación es deficiente. Entonces escucha una voz dentro del cuartel que afirma que lo que se hizo fue necesario. Que desearía que no fuera así, pero lo es. Dentro del cuartel aparece Colton, cubierto de sangre y con un cuchillo en la mano.
A su alrededor se extienden los cuerpos de numerosos soldados latverianos. Afirma que todos habían perdido de vista aquello que debían defender, la libertad. Steve le responde que ese no es el camino, pero para Colton, la masacre tiene sentido. Asegura que llegaron para liberar a un pueblo cuyos propios soldados lo oprimían por medio de la violencia, y que esos soldados tomaron su decisión. Steve le recuerda a Colton que no están en guerra, y que su presencia allí responde a una misión de rescate. Señala que muchos de los soldados muertos solo seguían órdenes, asustados, alistados para defender a su país y obligados a cumplir funciones adicionales. Le advierte que están en un país soberano y que no pueden actuar a sangre fría. Por eso le propone buscar ayuda. Colton no acepta. Dice que ya tiene las manos manchadas de sangre y que esa sangre necesita tener un propósito. En ese momento, uno de los soldados heridos se mueve y, al comprender la situación, ruega por piedad. Colton lo mira y afirma que, si debe cubrirse por completo con la sangre que ya mancha sus manos, lo hará. Entonces lanza su escudo contra el soldado. Pero no da en el blanco, porque Steve lo desvía con su propio escudo. Al ver que no podrá detenerlo mediante palabras, Steve afirma que todo terminó y se dispone a someterlo por la fuerza. Colton responde con golpes y el enfrentamiento se vuelve físico. Mientras tanto, oímos su voz, que le dice a su madre: «Mamá, lo siento. No creo que tuvieras razón, pero yo tampoco la tenía». Mientras él y Steve siguen intercambiando golpes, su mensaje prosigue: «El mundo se ha vuelto loco, pero no sé cuál es la cura. Lo único que sé es que me convirtió en un asesino, con la idea de que si asesinaba a la gente adecuada, o a suficientes de ellos, entonces otros tendrían el tipo de libertad que tú y yo tenemos». En el presente, Steve logra derribarlo y le asegura que pronto llegarán los refuerzos y podrán regresar a casa, dando por cerrado el conflicto. En ese momento, una figura emerge desde las sombras. Es Julie. Apunta su arma hacia ambos y declara que está harta de todos los Captain Americas. Los disparos se dirigen a Steve, pero Colton se interpone con su escudo. Mientras ocurre esto, su voz dirigida a su madre continúa, afirmando que las cosas nunca son tan simples, aunque desearía que lo fueran. En el presente, Colton lanza su escudo contra Julie y la derriba. Luego cae de rodillas y comenta que nunca consiguió que el escudo regresara a él. Steve se acerca y le pregunta qué le sucede. Colton explica que los científicos nunca lograron replicar el suero de supersoldado de Steve sin generar consecuencias negativas. Mientras pierde fuerzas en los brazos de Steve, le pregunta si sabe hacer RCP, reanimación cardiopulmonar. Los helicópteros y las fuerzas de rescate llegan al lugar. Steve responde que no sabe qué es la RCP, y Colton se ríe al decir que hizo equipo con un hombre fuera del tiempo. Luego le revela que lo sabe. Estados Unidos apoyó a Doom para derrocar al rey Vladimir. Steve escucha, pero le pide que resista un poco más, asegurándole que el equipo ya llegó y que lo sacarán de allí. Colton, sin esperanza, le pide que si no sobrevive, le diga a su madre que perderlo valió la pena. Mientras los soldados los rodean, vuelve a escucharse la voz de Colton dirigida a su madre. Explica que los médicos le hicieron escribir todo aquello para procesar lo que había vivido, pero que, al final, no era para ellos ni para él. Era para ella. Y le confiesa que no puede estar más allí. Volvemos al pasado. En la casa, su madre lo llama para que la acompañe a hacer unas compras y visitar amigos, pero no recibe respuesta. Sobre la mesa hay una taza de café y un cuaderno abierto. En él, Colton ha escrito un rango de fechas, de enero de 2002 a septiembre de 2006. En él, Colton agrega: «Duele demasiado verte mirarme, pensando que estás viendo a tu hijo. Tu hijo está muerto. Soy un asesino. Y aún tengo que hacer que eso signifique algo». Nos movemos al futuro, a un mes después. En un quirófano, el general Ross observa una operación en curso. Un subordinado se acerca para informarle que han traído al prisionero ante él, aunque el general Mayfield indicó que debían regresarlo con rapidez por motivos de seguridad. El prisionero es Steve, quien aparece sonriente. Ross ordena que le retiren las esposas. Comenta que, aunque Steve sea un desertor, ha regresado por voluntad propia, y eso tiene valor. Le menciona también que el informe del equipo de evacuación señalaba que Steve se internó en el bosque cuando ellos llegaron. Steve lo confirma y explica que necesitaba conocer el mundo en el que despertó, hablar con la gente y saber si Estados Unidos sigue siendo un lugar por el que valga la pena luchar. Muchos le dijeron que no, y con razones válidas.
algo que le recordó al país de su propia época. Steve añade que, en su época, Estados Unidos estaba lejos de ser perfecto y que eso no ha cambiado. Asegura que nunca será perfecto, pero que el esfuerzo diario por mejorar es lo que importa. La guerra para la que se enlistó terminó hace tiempo, pero todavía existen batallas que enfrentar, porque vale la pena luchar por la gente de su país y del mundo. Con firmeza, le dice a Ross que sabe que derrocó un gobierno a cambio de la tecnología y los recursos que Doom le prometió. El general le advierte que tenga cuidado. Steve no retrocede, le informa que solicitará su baja de las Fuerzas Armadas. Explica que seguirá ayudando a la gente, pero que, si los militares requieren algo de él, decidirá qué misiones aceptar. Además, le advierte que, si le oculta algo, será mejor que rece para que no vaya tras él. Ross, sorprendido, le pregunta si está amenazando a un superior. Añade que rechaza esa solicitud de baja, afirmando que Steve le pertenece y que seguirá utilizándolo hasta cansarse. En ese momento, una voz irrumpe para preguntar si él es Captain America. La voz que interrumpe es la de Tony Stark, quien se acerca y comenta que Iron Man le ha contado todo sobre Steve. Está allí para supervisar la instalación de un dispositivo cerca del corazón de Colton, tecnología creada por él para salvarle la vida y contrarrestar la inyección de un medicamento no aprobado que recibió años atrás. Mientras estrecha la mano de Steve, Tony le menciona al general que escuchó cómo le negaba la jubilación que Steve solicitó. El general responde, molesto, que no es asunto suyo, pero Tony le pregunta si está disfrutando del último envío de armas que fabricó para el ejército. Con tono sarcástico, añade que, curiosamente, él también está pensando en retirarse y cerrar sus operaciones, y le plantea al general la elección de quién prefiere que se jubile, él o Steve. Luego, Tony se aleja junto a Steve. Ambos sonríen, y Tony lo invita a tomar algo para celebrar su nueva condición de civil. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a FAN6K. Más tarde, en una hermosa mansión, Steve llega vestido con el traje de Captain America. Iron Man lo espera en la entrada. Le comenta que Tony le avisó que vendría, por lo que encargó al mejor de los Avengers que le mostrara el lugar. Iron Man le explica que ahora él también forma parte de los Avengers, y le pregunta qué lo llevó a aceptar trabajar con ellos. Steve responde que Tony fue claro al explicarle la misión del equipo: ayudar a la gente. Considera que, si quiere empezar a comprender este nuevo mundo, la mejor forma es ayudando a quienes lo necesitan. Iron Man le dice que lo entiende, y añade que hay un paquete esperándolo en su nueva habitación. Steve encuentra el paquete mencionado y lo abre. Dentro hay una nota que dice: el mundo nunca olvida a los héroes. Me alegra que estés aquí. La firma está reducida a una sola letra: R. Junto a la nota hay una pequeña figura de acción de Bucky Barnes. Como comentario, en el primer número de la serie, Steve le había preguntado a Reed Richards si también habían hecho figuras de acción de Bucky. Steve toma la figura y le dice: lo que hicimos significó algo, Buck. El futuro es extraño sin ti, pero maldita sea, estoy aquí ahora, y voy a seguir luchando para que todo esto signifique algo. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.